Y entonces decíamos, es con Carlos I que se logra extender el imperio español, pero es aquí, con Felipe II, que se logra consolidar el catolicismo en el imperio español. Si bien Carlos I ya tenía un profundo arraigo católico y viene desde allá, desde los reyes católicos, recuerdan la unión de estos dos estados, si se quiere, tengo que utilizar alguna expresión, usar esa expresión estados para unir a Castilla y Aragón en un solo proyecto, en un proyecto que fuera, la Gran España, y luego el evento este en el cual se les atraviesa América por el camino y se crea, surge ese gran imperio, aparece luego Juana la Loca, y que era una mujer que sí tenía sus problemas de lucidez, pero que el tema político también tenía una gran visión y no se perdió el imperio. Y Felipe II, que decimos que es quien consolida el catolicismo. Y es que hasta en la forma de vestir, observen estas imágenes, estas figuras, estos retratos clásicos, en donde se alcanza a percibir un poco la proyección que cada uno de ellos transmite en lo que es su forma de ser. Carlos I, el porte, digamos, los lujos, la elegancia, mientras que ustedes ven en Felipe II casi que la austeridad. Y decíamos Felipe II con su espíritu monacal, con su espíritu austero, un personaje que era casi que dueño del mundo, pero que dormía en unas esteras con el fin de doblegar su espíritu hacia el catolicismo, hacia las formas tradicionales religiosas. Entonces es Felipe II quien logra implantar ese espíritu religioso, a lo que hemos denominado el espíritu de Felipe II, el espíritu de todo lo que significa lo austero, lo religioso, rancio, tradicional, clásico, fuerte. Eh, Observen lo que Felipe II lleva en las manos en esta fotografía, en este retrato, en esta pintura. Y si el rey se vestía así, pues en adelante todos se vestían así. Y a América Latina llega decíamos en algún momento, el espíritu de la beata, ¿cierto? La señora también vestida con trajes largos negros hasta el piso, con el cabello cubierto, con el rosario en la mano, con esa actitud religiosa fuerte que es lo que se convierte al fin en el modelo cultural del imperio. Decimos un modelo cultural porque si bien es cierto que era un modelo religioso, pues se transforma en un modelo cultural. La cultura del catolicismo. Y el proyecto católico del imperio español. Un proyecto que tenía, y me perdonen la simpleza, pero tenía dos grandes motores. De una parte la religión y de otra parte la riqueza, el dinero, las propiedades adquiridas por el conquistador. Vimos en la clase anterior cómo termina este imperio montándose en América sobre dos grandes culturas que existían en América en ese instante. El imperio inca, el imperio azteca, pero podemos hablar de otras culturas, la cultura maya, la cultura chibcha, los taironas, la cultura que es autóctona de cada uno de los países que hoy conforman nuestra América Latina y que fueron catolizados a la fuerza, por supuesto. Ahora veremos en un momento algunas de esas características. Digamos que esto de resumen, un resumen general acerca de la formación del imperio y el espíritu de Felipe II en América. Pero por supuesto que esto termina
produciendo algo que llamamos, vamos a llamar ahora las guerras religiosas de Felipe II. La implantación del catolicismo, pues eso uno no le implanta la religión a otra persona, sino por dos vías, por convicción o por fuerza. Así de simple, no existe más. Por convicción, porque la persona cree lo que está escuchando y se convierte al mensaje. O por la fuerza, yo implanto un modelo religioso que está sujeto, amarrado a un modelo político, y cuando yo uno esos dos aspectos, un modelo político y un modelo religioso, logro por la fuerza hacer que todos se conviertan o actúen conforme a lo que yo quiero. Felipe II tuvo que enfrentarse a muchos eventos. Y digo la guerra contra los cristianos que estaban surgiendo en ese momento en la Reforma, los cristianos que aún quedaban allí, el remanente de quienes no eran en la Reforma, pero que por el paso del tiempo habían logrado permanecer ocultos, la iglesia oculta, la iglesia cristiana que ha permanecido siempre oculta y que había venido transmitiendo ese conocimiento persona a persona sin ser un destacado grupo, masivo grupo religioso, por supuesto que no. Las guerras que todavía persistían contra los pueblos árabes, el enredo que ya tenían con Francia, recuerdan ustedes cómo Francia termina aliada incluso con los árabes, porque es que ya España los tenía encerrados, España estaba prácticamente apropiándose de Francia, y terminan los franceses aliados con los árabes haciendo combo los dos para ir a atacar posesiones españolas muchísimas veces con muy buen éxito. Pero además de esto, las guerras contra los demás estados, a quienes tengo que denominar de alguna manera y llamaré en este instante estados protestantes. Yo sí percibo, y tenemos que aclararlo, que había guerra contra los cristianos, pero también había guerra contra los protestantes. Y voy a hacer una diferencia en este punto, y solamente por este tema puramente académico. Porque no todo protestante es cristiano. Porque hay protestantes que son religiosos y que tienen unas convicciones protestantes sin llegar a ser cristianos. Es decir, uno pudiera en este momento hablar de que hay una división entre, no debería existir, y es que en español no tenemos unas palabras adecuadas para esto, pero uno puede hablar de una división entre cristianos, entre versus protestantes versus evangélicos. Casi que el evangélico se volvió una religión salida de Roma. O sea, hay denominaciones evangélicas tan parecidas al catolicismo que es difícil incluso diferenciarlas. Hay pastores que incluso utilizan ropajes del catolicismo o símbolos del catolicismo. Entonces es difícil hacer esa división o más bien esa separación entre catolicismo y los demás. Es algo parecido a como cuando en la escritura hablan de la gran ramera y sus hijas. De manera que yo tengo que hacer una diferencia entre religiosos evangélicos, religiosos protestantes, religiosos católicos y cristianos. Porque evidentemente hay unas diferencias que son profundas. Entonces acá tenemos que comenzar a hablar también de estados protestantes. Porque es que en los estados protestantes también surgieron líderes importantes que intentaron imponer el protestantismo de una forma violenta, masacrando al otro, invadiendo, destruyendo, expropiando.
Y aquí hay un evento que ocurre mucho más adelante de lo que estoy mencionando hace un momento de Felipe II. Ya estamos avanzando aquí a otro evento que vamos a llamar la Guerra de los 30 años, una guerra española entre los religiosos protestantes y los religiosos católicos. Aparte de eso, la persecución contra el cristiano. Es que el cristiano no estaba en favor ni del religioso protestante ni del religioso católico. Pero se crean dos grandes bloques, inspirados en Luterano, inspirados en Lutero, que eran los luteranos, e inspirados en Calvino, los calvinistas. Llegó un punto en que llegó a llamarse cristianos a los que eran luteranos y a sacar del combo a los calvinistas, cuando todos realmente estaban protestando en contra de las absurdas ideologías del catolicismo. Pero hasta allá nos lleva la política sumada a la religión cuando no hay una adecuada convicción de cristianismo. Entonces ocurre este evento que vamos a llamar la defenestración, que además es el origen de esta guerra de 30 años. Entonces, a los católicos se les ocurre la brillante idea, algunos de ellos, de ir y tomar una iglesia cristiana y cerrarla y derrumbar otra. Y se organizan unos grupos de defensa evangélicos, protestantes, que deciden reunirse con varios de estos católicos que habían tomado decisiones políticas para la persecución del cristianismo y lo llevan hasta un edificio y estando allá en el edificio, en un piso alto, se inventan una especie de juicio. Ahí en el momento los invitan a una reunión, pero en esa reunión se inventan un juicio religioso político y los declaran culpables a los católicos. Y entonces deciden arrojarlos por la ventana. Pues, los lanzan por la ventana. Un poco el argumento era pues que Dios escogiera. Si el que caía y vivía, varios vivieron, muchos vivieron de los que arrojaron, vivía era porque Dios lo permitía. Y si se moría, pues era porque Dios había hecho juicio sobre él. Entonces los empujan por la ventana, los arrojan por la ventana. Eso se llamó la defenestración. Da de origen a esta espantosa guerra de 30 años, que es una guerra religiosa. Una guerra religiosa de religiosos católicos contra religiosos protestantes. Y yo no hablaría de cristianos, porque es que el cristiano no participa en estas cosas. Sin embargo, cuando al cristiano le toca empuñar las armas, pues tiene que decidirse, empuñar las armas del Estado, por ejemplo. Un cristiano en algunos países no tiene la posibilidad de la objeción de conciencia, tienen que empuñar las armas para la defensa del Estado, porque existe, por ejemplo, el servicio militar obligatorio. Eso tiene muchos matices allí en los cuales no pienso entrar ahora, porque de verdad que nos vamos a complicar. Aquí tienen el lapso en el cual se desarrolla esta guerra. Estamos hablando de 1618, finaliza en 1648. 30 años de guerra. Y los grupos se conformaron de esta forma. Por un lado, por el lado católico, imagínense ni más ni menos que el Sacro Imperio Romano Germánico con todo su poderío. Por supuesto, España, pues, en defensa del catolicismo, España. Y se organizó lo que se llamó la Liga Católica Alemana. Todos estos, digamos, lo vamos a llamar estados o subestados de toda esta región de la naciente Alemania, se organizan en algo que se llamó así, un gran grupo, una liga, la Liga Católica Alemana. Allá por ese lado encuentran personajes importantes como Fernando II de Habsburgo, el conde duque de Olivares, que era el válido, yo normalmente lo escriben
sin la tilde allá en válido, pero yo me acostumbré a decirle, a poner el acento en la A, entonces por esa razón lo menciona así, debería ser el válido. Bueno, el válido del rey de España. Lo que pasa es que en un momento los reyes de España se volvieron, o sea, ya no querían gobernar, entonces delegaban todo. Todas las funciones las delegaban en un válido. Inválido. La otra palabra viene de allá. Y el otro grupo, tuve que ponerle un nombre a esto. Yo voy a hablar de los cristianos de la Reforma, porque algunos eran cristianos, por supuesto, otros tenían simplemente un interés religioso político. Pero los cristianos de la Reforma, Bohemia, Dinamarca, Suecia, los Países Bajos, y otro gran grupo que fue la Unión Evangélica, y por supuesto ahí estaba Transilvania. Entonces observan ustedes cómo se forman estos dos bloques. La Unión Evangélica nació primero. La Unión Evangélica nació como un grupo de defensa en contra de la persecución del catolicismo. Y se llamaron, bien llamados, Unión Evangélica, porque eran personas que enseñaban la verdad del Evangelio versus lo que enseñaba el católico. Y aplicaba ahí el término, la Unión Evangélica. En un momento todo esto se convierte en un tema político y en un tema militar y en un tema de imposición religiosa. Se va perdiendo el norte también. Y contra la Unión Evangélica, la Liga de los Cristianos, entonces aparece la Liga de los Católicos, que es la Liga Católico-Alemana, que también fue la unión de muchos grupos políticos, de líderes, con el objetivo de hacer frente a la Unión Evangélica. Y estos se mataron todo lo que quisieron unos contra otros, unos asesinatos espantosos, traiciones, todo lo que ustedes imaginan que pasa en estos escenarios. Ahí estaba el rey de Bohemia, Federico I, el rey Cristian IV, que era el rey de Dinamarca, Gustavo Adolfo II, que era el rey de Suecia, y aparece increíblemente el cardenal Richelieu. Para quienes conocen un poco de la historia francesa, Richelieu no puede uno llamarlo como cristiano, ni como reformado, ni como evangélico, ni como nada, ¿cierto? O sea, por lo menos, pero uno puede pensar que el cardenal Richelieu definitivamente era católico, pero los intereses políticos y los intereses religiosos hacen que el cardenal Richelieu termine apoyando a la Unión Evangélica y a estos grupos cristianos y a estos estados cristianos en contra del catolicismo. Se forma una cosa que realmente es dramática, es espantosa, una guerra en la que se intenta, o sea, ¿cómo hace uno para predicar el amor de Cristo empuñando los fusiles, empuñando las lanzas, empuñando la espada, matando a otro porque no cree en lo que yo predico? Por eso este periodo es tan difícil de definir y es tan difícil de determinar la participación de un cristiano. Igual el cristiano salía en defensa de su familia, de su tierra, de su creencia. Pero es difícil determinar hasta en qué punto se diluye el cristianismo y se convierte en un movimiento pseudo cristiano, puramente evangélico y no cristiano como tal. Bien. ¿Qué llevó a España entonces a perder el poderío político? Y es que pues invadir el mundo, ya como Pinky Cerebro, ¿cierto? ¿Qué vas a hacer hoy? Voy a conquistar el mundo. Con eso, esa era la concepción del imperio español en aquel momento. ¿Qué vamos a hacer hoy? Terminar de conquistar el mundo.
pero eso implica que vamos a tener un gasto militar enorme. Recuerda la formación de los tercios militares españoles, unas máquinas de combate muy efectivas con las cuales lograron dominar el mundo, pero eso, el ejército se paga. Hay que pagarle a la gente, hay que sostenerlo, hay que darle alimento a todo este montón de gente alrededor del mundo. Es un gasto militar inmenso. Y las guerras hacen que se acabe la gente, que la gente se muere. Y se muere la gente por las guerras y se muere la gente por el hambre, porque hay gente que está en el ejército y no hay gente que cultive, se nos acaban los labriegos, los campesinos, y se nos convierten en soldados. Y además, todo este movimiento poblacional trae epidemias, trae enfermedades. Los recursos que llegan a España provenientes de América también comienzan a escasear, porque es que las minas se acaban, las minas de las cuales extraían los metales, las riquezas se acaban. Y además ahí estaban los otros estados, Francia, Inglaterra, atacando los barcos, los galeones que llevaban las riquezas para España y se robaban esas riquezas y las utilizaban en su beneficio. El efecto de los corsarios afectó muchísimo la economía española. De manera que todo eso y unas exportaciones que hacía España, básicamente en tejidos, en lanas, ya no hay exportaciones. ¿Quién le va a comprar al enemigo del mundo? La gente se cansa de la guerra y los campesinos y la gente de base decidió que no quería estar más en Europa y muchos de ellos se van en busca de fortuna, en busca de riqueza para América, en un desplazamiento poblacional importantísimo. De manera que se llegó a superar la cantidad de población autóctona en América en muchas regiones por parte de quienes venían de España, de Europa. Es un desplazamiento poblacional importante. Ustedes suman todo esto y encuentran a lo que tuvo que enfrentarse España en un momento determinado que lo llevó definitivamente al desastre. Y aparecen otros personajes en medio hablándoles desde Felipe II hasta acá, hasta donde voy a terminar, que es Carlos II, aparecen otros reyes, Felipe III, Felipe IV, con sus válidos o validos. Personajes que se encargaban de gobernar realmente mientras ellos se dedicaban a hacer el jet set. Ellos se dedicaban a mostrarse como el rey, pero no a gobernar. Entonces se encuentra España con una cantidad imagínense saliendo de Carlos I, el emperador, viene a aparecer un personaje como Felipe III, Felipe IV, como Carlos II. Los demás reyes que existieron en medio no fueron, pues, evidentemente tan brillantes y con todos los problemas que tenía que caerse este imperio. A Carlos II lo llaman el hechizado. El hechizado. Es el último de la descendencia de los Habsburgo. Con Carlos II se acaban los Habsburgo. Muere sin descendencia. Aquí tienen una fotografía de el hechizado. A veces parece como una señora, como una mujer, por su cuerpo finito, delgadito. No se ve como con un porte masculino. Aquí hay una descripción que hacen de él. El rey es más bien bajo que alto, no mal formado, feo de rostro, tiene el cuello largo, la cara larga y como encorvada hacia arriba. El labio inferior típico de los Austria, ojos no muy grandes, de color azul turquesa y cutis fino y delicado. El cabello rubio y largo y lo lleva peinado para atrás, de modo que las orejas quedan al descubierto. No puede enderezar su cuerpo, sino cuando camina a menos de arrimarse a una pared, una mesa u otra cosa. Su cuerpo es tan débil como su mente. De vez en cuando da señales de inteligencia y de memoria y de cierta vivacidad, pero no ahorra, por lo común tiene un aspecto lento, indiferente, torpe e indolente, pareciendo estupefacto. Se puede hacer con él lo que se desee, pues carece de voluntad propia. Hay otras versiones que dicen que no era tan voluble como lo mencionan acá, y esto es un síndrome que se llama síndrome de Klinefelter. Parece que la descripción física que hacen y las imágenes, parece que él lo sufrió. Lo cierto es que ellos acostumbraban a tener
descendencia entre la propia familia cercana, hasta un punto en donde hay una alteración genética que termina siendo, es muy probable lo que se estima hoy en día, una alteración genética que hace que Carlos II llegue a una condición física como la que estamos describiendo en este instante. Entonces ustedes se imaginan el imperio de Carlos I versus el imperio de este que lo dejó acabar, Carlos II. Dos personajes definitivamente, o sea, extremos, opuestos. Insisto, hay quienes defienden la monarquía de este Carlos II, dicen que hizo un buen trabajo, que el imperio no se cayó en sus manos propiamente, pero pues, si bien es cierto que él no pierde totalmente el imperio, pues fue tan débil su gobierno que fácilmente cayó el imperio español después de él. Y se acaban los Austria. Ese fue el último de los Austrias. Desde Carlos I, el gran emperador, hasta este, Carlos II. Curiosamente tienen parece que no existieran reyes en medio de ellos, porque uno se llama Carlos I y el último Carlos II. Pero bueno, con el primero comenzó el imperio, con el Carlos II finalizó el imperio. De manera que, como no quedó descendencia, se acaba la línea de los Austria y hubo una pelea fuertísima por saber quién iba a ser el rey de España. Entonces aparece que fue el tío abuelo de Carlos II, quien asume como rey. Imagínense, tío abuelo, no tenía una descendencia directa. Él es que queda como Felipe V y es mediante él que llega al poder la Casa de Borbón. La Casa de Borbón que hoy tiene su rey, pues está Felipe VI, ¿cierto? Miren cómo va la línea que hemos venido mencionando, los Carlos y los Felipes, hasta llegar a este Felipe VI, que es el rey actual, que es el rey en funciones, Felipe VI. Observan ustedes el escudo de Felipe VI, que lo puse allí debajo de la imagen, para que aprecien ustedes la influencia francesa en ese escudo de armas. Por supuesto, la influencia española que la alcanzan a notar, pero la influencia francesa también. La firma en el centro, un poquito aquí abajo de la pantalla, encima del nombre de Felipe V, la firma de Felipe V. Miren cómo firmaba él, yo el rey, yo el rey. El papá de Felipe V era ni más ni menos que Luis de Francia. De manera que por vía de Felipe V, Francia por fin logra meterse en el trono español y no ocurrió lo contrario, y es que Francia siempre se sintió amenazada de que la corona francesa tuviera influencia de los españoles. No, resulta que al acabarse la dinastía de los Austrias, el hijo de Luis de Francia y de María Ana de Baviera, que es Felipe V de España, es quien asume. Y ahí es donde desde ahí viene el primer rey de la Casa de Borbón, llegando hasta hoy en día, pasando pues después de la dictadura de Francisco Franco, hay un periodo en la historia de España donde se pierde la monarquía y gobiernan puramente civiles. Cuando sale del poder Francisco Franco, vuelve a asumir Juan Carlos I, que es Borbón, que es de esta dinastía desde Felipe V. Y cuando dimite el rey Juan Carlos, es que asume Felipe VI, que es el rey actual. Entonces, ya hicimos todo el recorrido hasta el día de hoy. Vamos terminando con este proceso. Entonces, miremos un poco ahora el tema religioso. Ya vimos el tema político, miremos el tema religioso. Para 1600 habían pasado a la América Española 5.428 religiosos. Habían más religiosos en América que en España, pero muchísimos más. La proporción era un religioso por cada 1.000 personas en España. Aquí había un religioso por cada 90 personas en América. Dice ese texto, posteriormente llegaron capuchinos, carmelitas, jerónimos, trinitarios, oratorianos, benedictinos, pero también los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, los betelmitas. Y entre las órdenes religiosas femeninas llegaron clarisas, agustinas, carmelitas, franciscanas, entre otras. Se cree que en algún momento habían en el Nuevo Mundo más sacerdotes que en la... No solo se cree, es que evidentemente lo saben. Ya les mencioné la increíble proporción, mientras que
habían un religioso por cada 1000 personas en España. Acá en América teníamos un religioso por cada 90 personas en promedio. Entonces, cómo hace la religión para poder apoyar a la política? Voy a hacer una advertencia. Tengo la batería de este portátil un poco baja. Si me llego a desconectar, me esperan mientras busco otro portátil porque no tengo cargador de este equipo. No me demoraré más de 5 minutos. ¿Cómo hace la política para fundirse con la religión y doblegar a la masa? Doblegar al pueblo, doblegar al indígena, doblegar al africano transportado de su continente hasta acá, hasta América, para servir de esclavo. Y aquí hay algunos de esos métodos de control religioso que fueron usados durante la colonia, que son usados hoy en día en muchos países que tienen corte religioso y gobiernos políticos religiosos, y adicionalmente algunas de esas mismas estrategias utilizadas en muchas de las congregaciones cristianas hoy en día para mantener sometida a la gente. Por supuesto, el catolicismo sigue haciendo lo suyo en sus templos católicos. Y lo primero que se inventan acá para mantener a la gente feliz, para mantener a la gente alegre y para ver en el catolicismo algo favorable fueron las famosas fiestas religiosas. En cada país, aquí en Colombia tenemos una cantidad de festivos que por razones de administración, por razones políticas, se pasaron para los días lunes. O sea, cuando aquí en Colombia cae un festivo religioso, por decir algo, está para celebrarse el día miércoles, se pasa para el lunes siguiente. Entonces los días lunes en Colombia son festivos, feriados. Y entonces nos ponemos contentos porque ese día no hay que ir a trabajar porque estamos en feriado, es un feriado religioso. Entonces imagínense, hoy en día nos ponemos felices porque no vamos a trabajar, porque es un feriado religioso. Yo no sé en sus países, tal vez hay algunos días que son feriados religiosos en los que no hay actividad laboral normal, ni hay colegio, ni hay universidad. Entonces la gente va a descansar en ese día y pues sí, se está agradecido con el día festivo religioso porque ese día fue un día de descanso. Y eso que ahora no se celebran pues con tanta pomposidad ni con tanta fuerza como se hacía en ese momento. Ustedes imagínense una fiesta religiosa ya, los señores, los pobres indígenas, los pobres esclavos tenían un segundo de esparcimiento de fiesta popular, porque cuando hablamos de fiestas religiosas en aquella época de la colonia eran fiestas populares, así como las verbenas en los pueblos, en los barrios, fiestas allá para que la gente se distrajera, para que se sintieran felices, para que estuvieran alegres un rato. Y esto lo asocian fuertemente a la religión. Es la religión la que te permite tener ese día de alegría, ese día de familia, de libertad, de lo que sea que cada uno lograra interpretar de su fiesta religiosa. Pero además está el hecho de que existe una oficialidad religiosa, o sea, todo lo que sea católico es lo oficial, lo legal, lo válido, lo que es legal. Todo lo que esté por fuera del catolicismo no es legal. De manera que si tú no eres católico o no eras católico, eras ilegal. Lo oficial era lo religioso católico. Hasta el punto en que en muchos de nuestros países, por supuesto en casi todos, perdóname, los registros de nacimiento los manejaba el catolicismo. Si alguien se casaba, esas partidas de matrimonio o documentos de matrimonio eran oficiales si los hacía el catolicismo. Y si alguien se moría, también había un acta de defunción católica. O sea, el catolicismo era el encargado de regular legalmente el nacimiento, el matrimonio y la muerte. O sea que tú no tenías un acta de nacimiento católico, pues no existías legalmente. O tu matrimonio no era válido si no te casabas por lo católico y existía un documento católico que lo dijera. Entonces, si no se casaban, no era válido si no se casaban por el catolicismo. Y si te morías, peor todavía. No tenías la posibilidad, no tenías derecho ni siquiera a irte para el purgatorio si no tenías el acta de defunción católica. Entonces, la oficialidad religiosa que
reemplaza funciones de Estado. Pero no solo eso, además súmale que tiene control de la educación. Y en nuestros países latinoamericanos, los grandes colegios que encontramos en nuestras ciudades son colegios de corte religioso católico, los que tienen las grandes infraestructuras, los grandes campus, los que dicen estos son los mejores colegios, son los colegios católicos, los mejores colegios en el sentido de que tienen una gran infraestructura y tienen un gran reconocimiento y probablemente tienen un buen nivel académico, pero surge desde allí, desde el control de la educación, porque es que tú, si tú logras controlar la educación, tú logras adoctrinar, que tú adoctrinas niños fácilmente desde la educación, tú tomas niños en edad preescolar, en edad escolar, y desde allí los puedes adoctrinar fácilmente, en lo que quieras, en lo político, en lo militar, en lo religioso, como efectivamente lo hizo el catolicismo. Y te controlan además las actividades sociales, qué está bien socialmente y qué no está bien socialmente. Y te controlan el trabajo, cuál trabajo es adecuado, y te lo avala el catolicismo, o si no te lo avala el catolicismo, pues no es adecuado. Entonces te controlan también la actividad productiva. Y aparte de eso, en la mañana te suena la campana, al mediodía te suena la campana en las iglesias católicas, en la tarde te suena la campana en las iglesias católicas y te hacen el primer llamado, el segundo llamado, el tercero llamado. Yo no sé cuántos llamados hay, no conozco bien el tema, pero lo cierto es que te hacen varios llamados. Entonces está allá en tu pueblo, en tu vereda, como se llame allá, el área rural, y te suena la campana allá y te están recordando, hey, el catolicismo te está llamando. Te llamaron por segunda vez, te llamaron por tercera vez con la campanita. Estás desobedeciendo, te vas a ir para el infierno. Pilas que te vas a condenar porque no acudiste a la campanita. Entonces nos inventamos la disciplina, herramienta que además es utilizada hoy entre muchas congregaciones cristianas. Trajo la falda 10 centímetros por encima de la rodilla y lo permitido son 2 centímetros. Disciplina. Esa barba, porque tienes esa barba. No, eso no es de cristianos. Disciplina. No vino la semana pasada al servicio de ayuno. Es más, llevan 2 ayunos sin venir. Disciplina. La disciplina, pues imagínate. O sea, la disciplina es el imperio de la fuerza. Y en qué momento la disciplina se nos convierte o sea, saltó de allá del catolicismo para el cristianismo, ¿no? Y aparte de eso, la amenaza de que si no cumples, te vas a podrir en el fuego eterno del infierno. Es que no te queda otra opción, porque ¿cómo te vas a salir del catolicismo? O sea, te vas para el infierno de una. O si no haces lo que yo te digo, porque nosotros somos la autoridad espiritual, te vas para el infierno de una, derechito. O sea, eso no tiene opción. Es un castigo espiritual eterno. Y el catolicismo se inventó además la declaración de santidad sobre sus bienes terrenales. Es cuidado, tocas esa pared, porque esa pared es católica y de un seminario católico, de una iglesia católica. Esos ladrillos son santos y el cemento es santo y la escalera es santa y la santidad de los bienes materiales. Entonces, de esa manera generan una defensa de sus propios bienes, ¿cierto? De los bienes terrenales, los cuales está constituido, por supuesto, todo el patrimonio romano. Como si fuera poco, entonces se inventan el uso del latín como idioma oficial. Entonces, las congregaciones, estamos hablando aquí muy cerca, estamos hablando de no hace muchos años, todavía las misas se daban en latín y de espalda a la gente. Se le prohibía, o sea, primero que el latín no lo entendía. Un público iletrado, incapaz de analfabeta, y además le hablan en latín. Pero no solo eso, sino que cuidadito para los que saben leer, cuidado leen la Biblia o la estudian, porque quien estudie la Biblia se vuelve loco, ¿sí? Y aparte de eso, pues va a tener unas interpretaciones equivocadas, porque es que solamente el personal ilustrado del catolicismo tiene la capacidad para poder hacer esas interpretaciones, porque si las van a hacer otros, enseguida van a tener condenación espiritual. La masificación de los íconos religiosos, porque entonces hay que montar una virgencita por cada lado. En cada esquina, en cada templo.
Y eso lleva, pues, obligatoriamente nos lleva al sincretismo, porque el indígena tenía sus creencias, el africano tenía sus creencias. Entonces, bueno, usted creía en el sol. Listo, mira, aquí le tenemos esta figura que también representa al sol, porque Dios es el Dios del sol. Nuestro Dios católico es el Dios del sol, entonces no solo no es sino que usted eh, le pida a esta figura para poder tener su milagro. Entonces, se produce todo ese efecto de sincretismo que ya cada uno de ustedes conoce, del cual profundamente hemos hablado durante todo el curso. Pero finalmente, si usted termina por caer en pecado, pues no se preocupe, porque hay indulgencias. Entonces, a ver, ¿cuántos pecados cometió? Vamos a hablar pongámoslo aquí internacional, vamos a hablar en dólares. Usted cometió apenas 12 pecaditos de poca monta, entonces eso vale $100. Entonces, vamos a dar una indulgencia de $100. ¿Te la Profe, pueden dar algunos? coins, ¿Te la pueden dar criptomonedas. algunos? Dime, Marjorie. Ahora están más en uso los coins, las Ah, ok, criptomonedas, listo, vamos a criptomonedas. Okay, vamos monedas a hacer indulgencias virtuales. con criptomonedas. Está buena la idea. Pilas, te escucha alguien de por allá porque seguro que te agarran la idea. Entonces, Está muy transferencia cara de esa. bitcoins. Y claro, pues si ya eran unos pecados mayores, pues tocaba resolver el tema, era con un obispo, con un arzobispo, con el papa, dependiendo, ¿cierto? Pero eso se resolvía, no era sino que tuviésemos plática para poder resolver el problema y todo el mundo ya quedaba listo. A mí se me está acabando la batería del computador en este instante, así que regálenme unos minuticos, trato de conectarme desde el teléfono o mirar cómo hacemos. Ya esta es Okay. la última presentación, pero no hemos terminado, pero denme unos minutos. Está bien.